El 9 de abril de 2016, una madre soltera con 3 hijos fue reportada como desaparecida después de una cita. Poco tiempo después, la encontraron de una manera horriblemente espantosa. El cuerpo desmembrado de la víctima fue encontrado dentro de bolsas de basura, emanando un olor fétido y lleno de gusanos. El asesino fue identificado rápidamente como John Charlton, el novio que la víctima había conocido en línea. ¿Qué provocó este aterrador crimen? Ingrid Rounsaville era una madre soltera de 40 años que vivía con sus 3 hijas pequeñas, Noelle, de 10 años, Brooke, de 8 años, y Reese, de 6 años, en la ciudad de Renton, en el estado de Washington, Estados Unidos. Aunque estaba divorciada, ella y su exmarido, Phil Lynn, seguían siendo amigos para poder criar a sus hijas juntos. Ingrid trabajaba como enfermera en el centro médico sueco en Seattle, y era descrita como una mujer pequeña pero con una gran personalidad. La mayor alegría en la vida de Ingrid era ser madre de sus 3 hijas. Las amaba profundamente y haría cualquier cosa por ellas. El 8 de abril de 2016, Ingrid salió en una cita con un hombre que conoció en línea. Ambos planearon ir a ver un partido de béisbol juntos. Después, fueron a un bar. Al día siguiente, Phil llevó a las niñas de vuelta a casa de Ingrid, tal como lo habían acordado. Al llegar alrededor de las 10 de la mañana, notó que el Toyota Highlander plateado de 2015 de su exesposa no estaba estacionado fuera de su casa, donde solía estar, a pesar de que ese día no tenía que trabajar. Después de tocar la puerta varias veces sin obtener respuesta y de no poder comunicarse con Ingrid por teléfono, Phil decidió llamar a la madre de Ingrid, Jorga Bass. Jorga llegó rápidamente con una llave de repuesto. Entraron a la casa y encontraron la cartera, el teléfono móvil, la computadora, la licencia de conducir y otros objetos personales de Ingrid intactos. Sin embargo, no había rastro de ella. Sabían que ella no se iría sin avisarles. Jorga contactó a la policía, así como a los amigos y vecinos de Ingrid. Un amigo informó que había recibido un mensaje de texto de Ingrid la noche anterior, diciendo que estaba en una cita. Eran alrededor de las 10:35 de la mañana de la noche. Un vecino también reveló que Ingrid estaba conociendo a un hombre llamado John. Ni Jorga ni Phil sabían quién era. En ese momento, la madre recordó que ella y su hija compartían una cuenta de teléfono. Después de acceder al registro, Jorga notó que había muchas llamadas entrantes y salientes de un número con el código de área de Montana. Este número estaba vinculado a la cuenta de redes sociales de un hombre llamado John Robert Charlton. Jorga luego envió un mensaje de texto a John, preguntándole si sabía algo de Ingrid. Le informó que Ingrid estaba desaparecida y que la familia había llamado al 911. John admitió haber salido con Ingrid el día anterior, pero dijo que no pasaron la noche juntos. Más tarde ese día, 6 horas después de que se reportara la desaparición de Ingrid, un hombre llamado Mike Novasio contactó a la policía. Mike vivía a unos 16 kilómetros de la casa de Ingrid y había estado fuera de la ciudad durante unos días. Al regresar a casa el 9 de abril, Mike fue a recoger los botes de basura que había dejado en la acera antes de irse, ya que sabía que el personal de limpieza los recogería el 7 de abril. Al empujar uno de los botes hacia adentro, notó que uno de ellos era más pesado que los demás. Mike decidió volcarlo en el césped. Había 3 bolsas de plástico blancas, y de inmediato notó algo que parecía una parte del cuerpo humano. La policía y los forenses llegaron al lugar poco después de la llamada. Al abrir las bolsas, encontraron partes de un cuerpo que aún no se habían descompuesto. Las autoridades pudieron identificar fácilmente a la víctima como la enfermera desaparecida, Ingrid Rounsaville. Phil Lynn, el exmarido de la víctima, fue la primera persona en ser investigada, pero pronto fue descartado. A continuación, la policía interrogó a John Charlton, el nuevo novio de Ingrid. Se creía que John fue la última persona en ver a Ingrid con vida. Los registros de citas en línea mostraban que John no estaba buscando una relación seria. Antes de esto, en la casa de la víctima, la policía había encontrado boletos para un partido de béisbol en la computadora de Ingrid, fechado el 8 de abril de 2016. El partido se celebró a las 7:10 de la tarde horas, y la policía cree que Ingrid asistió con John. John dijo que era una persona sin hogar y que había conocido a Ingrid en línea aproximadamente un mes antes.
Admitió haber ido al partido de béisbol con Ingrid. Después del partido, fueron a un bar y luego condujeron el coche de Ingrid de regreso a su casa. John afirmó que no recordaba muchos detalles porque estaba muy borracho en ese momento. Según John, es posible que ambos tuvieran relaciones sexuales. John declaró que no se quedó en la casa de Ingrid porque sus hijos regresarían a la mañana siguiente. Ingrid no quería presentarle a sus hijos. Según John, la razón era, probablemente porque soy una persona sin hogar. Cuando la policía le preguntó qué hizo después y no pasó la noche en la casa de Ingrid, John dijo que no lo recordaba, pero que cuando despertó a la mañana siguiente, estaba tirado en una acera en el centro de Seattle. John sugirió que Ingrid lo había llevado hasta allí y que no sabía qué le había pasado a ella después de que se fue. Esa misma mañana, John envió un mensaje preguntando cómo había dormido Ingrid la noche anterior. John admitió que no era una persona normal. La policía también descubrió que cuando John no dormía en la calle, se quedaba en la casa de su exnovia. John dijo que tenía una relación sentimental pero muy complicada con su exnovia. Luego, John solicitó un abogado. En ese momento, la policía recibió una orden de registro para la casa de Ingrid. Allí, encontraron pistas importantes, incluyendo una caja de bolsas de basura casi vacía. Estas bolsas eran similares a las encontradas en el bote de basura donde se descubrió el cuerpo de Ingrid. La policía también encontró una sierra en el baño. El análisis forense reveló que la hoja de la sierra contenía sangre, tejido y huesos. Además, se encontraron manchas de sangre en el desagüe de la bañera. En los días siguientes, se encontraron más partes del cuerpo de Ingrid en otros botes de basura y en un área de reciclaje en la ciudad de Seattle. La policía regresó a la casa de la víctima. Esta vez, decidieron desmontar el sistema de plomería y encontraron más sangre en las tuberías. Utilizaron un reactivo para rastrear manchas de sangre, lo que ayudó a la policía a descubrir pruebas que indicaban que la escena del crimen había sido limpiada. Durante la autopsia, el forense encontró signos de hemorragia en los ojos y el cuello de la víctima. Ingrid había sido estrangulada hasta la muerte y desmembrada en su propia casa. El informe toxicológico reveló que no había drogas en el cuerpo de Ingrid, pero su nivel de alcohol en sangre era de 0,074. Unos días después de la desaparición de Ingrid, su coche fue encontrado en Belltown, a unos 6 minutos en coche del lugar del crimen. Las autoridades encontraron 3 huellas dactilares debajo de la manija de la puerta del lado del conductor. En el coche, también se encontraron bolsas de basura blancas similares a las que envolvían el cuerpo de Ingrid. La comparación de huellas dactilares reveló que coincidían con las de John Charlton, el nuevo novio que Ingrid había conocido en línea. Cuando la policía interrogó a John, notaron que tenía rasguños en la cabeza, la barbilla, el pecho, los brazos y una herida en el labio. La policía continuó entrevistando a la exnovia de John. Ella dijo que John se suponía que debía ir a su casa el sábado por la mañana, un día después de su cita con Ingrid. John le dijo que había tenido un problema y que llegaría más tarde de lo planeado. Cuando se encontraron, ella notó que tenía el labio hinchado y estaba herido. John dijo que le habían robado, pero la exnovia notó que su billetera estaba intacta. John fue arrestado bajo cargos de asesinato en primer grado y robo del automóvil de Ingrid. Él se declaró inocente. Al investigar más a fondo a John, las autoridades descubrieron que tenía un historial criminal extenso en 6 estados, con cargos que incluían robo agravado, intento de robo y asalto. Incluso los padres de John habían solicitado una orden de restricción contra su hijo, aunque esta fue retirada más tarde. Una exnovia reveló que John la había estrangulado durante una relación sexual, continuando hasta que ella no podía respirar. Otra mujer también le dijo a la policía que John le confesó haber matado a alguien en Florida. La afirmación de John de que estaba tan borracho que no recordaba nada después de salir del bar y regresar a la casa de Ingrid no coincidía con las pruebas encontradas en la casa de la víctima. John mató a Ingrid, desmembró su cuerpo y limpió todo. John fue acusado de asesinato en primer grado premeditado y robo del automóvil de Ingrid. Se declaró inocente. El fiscal admitió que no todo en este caso podía explicarse. Mientras tanto, el abogado defensor argumentó que no había pruebas forenses que vincularan a John con el asesinato.
Pero cuando el juicio estaba a punto de comenzar, John sorprendió a todos al decidir declararse culpable, a pesar de haber afirmado anteriormente que no sabía lo que le había sucedido a Ingrid la noche en que fue asesinada. John había asesinado a Ingrid en su casa estrangulándola, y luego desmembró su cuerpo en la bañera. Colocó las partes en bolsas de plástico y condujo el automóvil de Ingrid al centro de Seattle, donde arrojó las bolsas en varios contenedores de basura. El 5 de enero de 2018, John fue condenado a 27 años y 9 meses de prisión. Esta sentencia indignó a muchas personas, ya que John podría ser liberado a la edad de 60 años. La razón por la que John atacó a Ingrid nunca se aclaró, y muchas partes del cuerpo de la enfermera nunca fueron encontradas.